situaciones en las dos facultades. Por un lado, UNER plantea que la intensa carga de matemática en el primer cuatrimestre de la carrera, que implican 16 horas semanales distribuidas entre matemática 1, que es lo referente a álgebra lineal y geometría analítica, y matemática 2, que es análisis matemático 1, dice que constituye una de las causas de la deserción en el primer año, que se suma a las carencias de los ingresantes en relación a competencias tales como interpretación, análisis y producción de textos, resolución de situaciones problemáticas, regulación del aprendizaje, entre otras. Es abismal el salto al pasar del último año del secundario a un primer año en la universidad en este contexto. Esto plantea UNER, recalcando siempre algo muy problemático que planteaban las colegas, de este hecho de que los chicos cursen 16 horas semanales de matemática y que les estén dando la matemática 1 y la matemática 2 en forma simultánea. Ellas agregan que ese lo consideran como una de las principales causas de la deserción. En cuanto a un cuyo plantea otro tipo de distribución en cuanto a las matemáticas. Tiene una matemática 1 que contempla los contenidos de álgebra lineal y geometría analítica, que se desarrolla en el primer cuatrimestre del primer año. Tiene una matemática 2 que incluye los contenidos de cálculo en una variable, o cálculo 1, que se desarrolla en el segundo semestre de primer año. Y tiene una matemática 3, que sería cálculo multivariable y ecuaciones diferenciales, que se desarrolla en el primer semestre de segundo año. ¿Qué sucede en un cuyo? El régimen de correlatividad que presenta el plan de estudio exige que para poder cursar la matemática 2, por ejemplo, los chicos tienen que tener regularizada la matemática 1. Y para poder cursar la matemática 3, los estudiantes tienen que tener aprobada la matemática 1 y regularizada la matemática 2. El problema principal que se observa, digamos, en cuanto a la deserción y al desgranamiento, y se lo adjudicamos principalmente a la transición cuando pasamos de cursar la matemática 1, terminan de cursar la matemática 1 y tienen que pasar a la matemática 2. ¿Por qué? Entre varios factores que se destacan, puedo nombrar la adaptación de los estudiantes a la vida universitaria, entre ellos falta de apropiación de la información dada oportunamente sobre aplazos, regularidades, inscripciones, correlatividades y demás, falta de hábitos de estudio, carecen de las competencias básicas de ingreso, dificultad para organizarse en sus tiempos de estudios, muy baja concurrencia a las clases de consulta, y eso se nota principalmente en el primer semestre de primer año, cuando están cursando la matemática 1. Acá quiero agregar, no está escrito, pero quiero agregar algo. Este problema que nos encontramos en cuanto a que la información por ahí la universidad o la facultad se las da, del decir, de explicarle cómo es una correlatividad, qué significa regularizar una materia, pero el chico no se apropia de ese conocimiento en el momento que nosotros pretendemos que se lo apropie, y ahí creemos que está el problema, porque no logran dimensionar la importancia de lo que es regularizar una materia, no logran dimensionar que los aplazos cuentan y que la carrera tiene determinada cantidad de aplazos. Y si se los ocupan todos o los gastan todos en una primera mesa de examen, se están perjudicando. Esas cosas no logran darse cuenta. Cuando uno se las explica de nuevo, como que ahí caen y bueno, problemas, y bueno, pero ya para esto quizás ya se han rendido 5 o 6 veces mal, y bueno, y eso afecta, por supuesto, en sus trayectorias académicas, ¿no? Por otro lado, creemos que la principal causa de la deserción se produce en la FACAI porque cuando ellos están cursando la matemática 1, a su vez también muchos alumnos están haciendo lo que denominamos el ciclo propedéutico. El ciclo propedéutico es un ciclo que se hace para aquellos alumnos que han hecho el curso de nivelación, el curso de ingreso, pero no han aprobado en las instancias establecidas, y por lo tanto se les da
como se les da un curso en paralelo mientras están cursando las materias ya de primer año, es como que les dan de vuelta el ingreso de manera un poco más resumida, más personalizada, pero los chicos en esa instancia priorizan muchas veces el rendir bien ese curso propedéutico para poder ingresar definitivamente a la facultad a rendir un examen parcial de, por ejemplo, una matemática 1. Esto conlleva a que hasta abril, más o menos mayo, estamos hablando, tengamos los chicos en esta situación. Situación que si no aprueban, en definitiva, después el propedéutico, toda esa cantidad de alumnos queda fuera. Y ahí tenemos, por supuesto, una gran baja de estudiantes en cuanto a números, y se percibe muchísimo cuando están en la matemática 1, por ejemplo. Es lo que nosotros notamos desde nuestras cátedras, ¿no? Es un problema importante porque si tengo que dar más o menos números o porcentajes, un 30, un 40% de alumnos ingresa y está en situación de propedéutico. Y esa cantidad de estudiantes, los que logran pasar el propedéutico, bueno, seguirán, y los que siguen tienen que ponerse también como al día con la materia que están cursando, porque la han dejado relegada durante mucho tiempo para poder ocuparse de aprobar esa matemática del curso de nivelación A1. Esa es una de las causas principales que nosotros notamos de la deserción o el abandono en primer año, relacionado a las matemáticas. Por ende, si no regularizan la matemática 1, no podemos ya contar lo que es la matemática 2 ni la matemática 3, y quedan los chicos ahí varados en el primer semestre de primer año. En cuanto a las propuestas para un modelo centrado en el estudiante, en primer lugar, consideramos necesaria una redistribución de las cargas de matemática, de modo de acompañar la adaptación a nivel universitario. Esto referido a UNER, planteaban las docentes la necesidad de esto de ver cómo distribuir en la matemática 1 y la 2 que no se den en forma simultánea. Por otra parte, en lo metodológico se propone la incorporación de diferentes recursos y estrategias, como por ejemplo aula invertida, optimización de los espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje, resignificación del uso de recursos tecnológicos, resolución de problemas proyectos, problemas abiertos o semiabiertos, replanteo del rol docente y de las clases presenciales, evaluación de proceso, autoevaluaciones y coevaluaciones, sin dejar de lado las evaluaciones sumativas, evaluaciones por rúbrica, fundamentalmente para trabajos colaborativos, para el seguimiento del proceso, proyectos interdisciplinarios, reestructuración de los cursos de nivelación o cursos de ingreso, reforzar las prácticas de aula con actividades específicas del contexto de la carrera. Se propone articular con docentes, entre los docentes de ciencias básicas y de las demás tecnologías, de las tecnologías básicas y las tecnologías aplicadas, para poder incorporar en las matemáticas la terminología propia de la ingeniería. Fortalecer las tutorías disciplinares y, en el caso de la FACAI, eliminar el ciclo propedéutico. Eso es lo que hemos trabajado con las colegas de matemáticas. Bueno, muy bien, Sandra, muy claro, y la verdad que también ahora cuando avancemos sobre las otras asignaturas, que bueno, creo que hay muchas coincidencias sobre lo que están planteando, ¿no? Esto de que vos planteás de eliminar el ciclo ese propedéutico, también guarda una relación con lo que planteaban los alumnos, de que acá, digamos, si bien no lo tenemos, pero se lo autogestionan ellos cuando dicen que dejan y se quieren nivelar, y sumado a eso también deben materias de la escuela secundaria. Entonces como que es muy compleja la situación de ellos para que puedan responder a lo que se les está pidiendo desde cada asignatura para, sumado a eso, aprobar esa instancia del primer parcial, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo que tenemos que replantear, no solo desde el área de matemáticas, sino de las otras asignaturas. Sí. Bueno, Sandra, fue muy clara tu presentación. Gracias.
Así que bueno, felicitaciones a las docentes de matemática. Y ahora vamos a continuar entonces con las asignaturas de química y la presentación para esta área va a estar a cargo de la ingeniera Martina Mastrangelo. Ella es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Luján. Así que bueno, adelante Martina. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera compartir el documento. El documento es largo, después si les despierta interés lo pueden leer. Voy a tratar de resumir. Nosotros éramos 4 docentes que pudimos estar en la puesta. Química General de la UNER, Introducción a la Química de la UNLU, que son 2 asignaturas que son similares, porque son del primer cuatrimestre del primer año, y después está Química Orgánica de UNER y Química Orgánica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bueno, en Química General, esperen porque es muy largo y yo traté de resumir un poco. Teniendo en cuenta las competencias básicas con las cuales tienen que entrar los alumnos a la universidad, o sea que tienen que entrar del nivel medio, que serían comprensión lectora, y después que traen las expectativas de realizar actividades reservadas al ingeniero en alimentos, plantea esta propuesta, lectura de material específico de la asignatura. A ver, acá está. El docente expone una breve introducción y después plantea, o sea, el material de lectura contiene el desarrollo descriptivo de algún proceso productivo de un alimento, y esta actividad la propone para trabajar el tema sistemas materiales. Entonces, a partir de una lectura de un proceso de un alimento, ellos tienen que, fíjense que acá está lo de la pizarra colaborativa, que es una forma de aplicar las tecnologías de información y comunicación, las llamadas TICs. Tienen que elaborar una pizarra en grupos, lo cual también se está aplicando la clase invertida, el concepto de clase invertida, en la cual los grupos de alumnos manejan sus tiempos fuera de la clase convencional, o sea, del horario de clase. Entonces cada uno tiene sus tiempos, y el tiempo que se libera en la clase en la universidad puede usarse para aprendizajes, o sea, de procesos cognitivos más complejos. Bueno, el trabajo en grupo, la idea es ir viendo, ir orientándolos, acá está, ver las distintas transformaciones en el proceso de la producción del alimento, ya sea físicas o químicas, y ver cómo queda el producto final, si es un sistema homogéneo y heterogéneo. Bueno, toda esta elaboración, además de estar en la pizarra, en el aula virtual, donde se va poniendo todo el material de lectura, luego también se hace en clase una exposición de cada grupo. Y se hace también finalmente una evaluación por rúbricas. Bueno, esto es resumido, ¿no? Después la propuesta de la asignatura Introducción a la Química de la UNLU, de la cual soy una de las representantes de la asignatura, propone, es una propuesta para la primera clase, teniendo en cuenta las distintas, estas competencias básicas que ellos tienen que traer del nivel secundario, que no necesariamente las traen, como decía la docente de matemática. Si las trayeran, las tienen que seguir desarrollando y consolidando en la educación superior, pero bueno,
como sabemos que muchos vienen con falencias en cuanto a esas competencias, en esta primera clase, que también en muchos alumnos, en muchos estudiantes, es la primera clase que tienen en la universidad. Yo a veces estoy el lunes a la mañana del primer día de clases y les digo, o sea, les pregunto y muchos levantan la mano de que es la primera clase en la universidad, es como la bienvenida a la universidad. Entonces, esta propuesta está planteada como para que ellos se lleven una buena impresión o que empiecen a romper el hielo con el estar en la universidad. Y también pensando en la comprensión lectora, la resolución de problemas y en las competencias transversales, autonomía en el aprendizaje, destrezas cognitivas generales y en las relaciones interpersonales. Entonces, lo que se propone es esta asignatura, como veíamos el miércoles, yo les explicaba, tiene 6 comisiones. Es una asignatura compartida entre Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Industrial de la universidad. Cada comisión tiene en el primer día 70 estudiantes promedio, algunas tienen más, algunas tienen menos, y con 2 o 3 docentes según el horario, repartidos entre JTP y profesor, un ayudante primera y a veces algún ayudante alumno. Y son 4 horas semanales. Además, la asignatura cuenta con un aula virtual que en general los chicos ya la semana anterior a empezar la cursada ya se les empieza a mandar información de los horarios, las aulas, como que ya empiezan a tener comunicación con los docentes. Y ahí es donde tienen todo el material de lectura, las dudas, toda la información está en el aula virtual. Entonces, mediante el aula virtual se le plantea que para la primera clase van a tener que traer ingredientes para una receta. Y los ingredientes se van a distribuir según el número con el que termina el DNI. Entonces, ya ahí empiezan a hacerse un problema bárbaro porque se empiezan a comunicar entre ellos, cosas que para uno realmente es algo sencillo, ya empieza a complicarlos y eso es parte de la comprensión de texto, que van a tener que empezar a desarrollar o seguir consolidando, ¿no? Bueno, entonces en la primera clase se tienen que distribuir entre grupos y según el stock que dice acá, de los ingredientes que haya en cada comisión, los docentes van a empezar a distribuir y van a tener en cuenta que un grupo le va a tocar un ingrediente en exceso, un ingrediente limitante, sin nombrarles el concepto, pero ya empezamos a tocar los temas, los conceptos de la asignatura. Y para la semana siguiente van a tener que haber probado cómo les resultó la receta, si pudieron hacer, cuánto producto pudieron obtener, etc. Entonces ya ahí tienen que estar haciendo el trabajo en grupo, empezar a pensar, comprender el procedimiento mediante la receta, etc. Entonces, eso, se cree que como concepto de estequiometría es muy pronto, pero cuando se toque el tema de estequiometría más adelante, se va a poder como retornar al inicio de la cursada con la experiencia de la receta de cocina y hacer el paralelo con las reacciones químicas. Bueno, y acá dice que se propone con el fin de que los alumnos comiencen a desarrollar las competencias básicas, bueno, lo que ya les dije, ¿no? Bueno, después en la propuesta de química orgánica de la UNER, se basó en un ejemplo que está en el libro naranja de Confedi, sobre macromoléculas naturales, semisintéticas y sintéticas y sus transformaciones. Entonces, en la asignatura química orgánica, tradicionalmente tenemos las clases teóricas seminario, los seminarios y los laboratorios. Entonces, bueno, va describiendo en el texto cada parte y atendiendo al desafío de incluir actividades que promuevan el desarrollo de competencias
y promuevan el aprendizaje comprometido activo, se plantea una nueva estrategia, ¿no? Y lo que se fundamenta y lo que se propone es un debate. Debate polímeros, o sea, es para el tema polímeros. Debate polímeros, hoy, ventajas y desventajas. Y bueno, esto lo que va a provocar en los alumnos es que tengan que repasar todos los contenidos vistos anteriormente y que puedan defender una posición y otra. Y bueno, va a tener en cuenta las competencias tecnológicas y los campos disciplinares específicos y en las competencias sociales, políticas y actitudinales, ponderando los aspectos discursivos, el desarrollo de capacidades de análisis crítico, de síntesis, de emisión de argumentos sólidos y fundamentados. En la cuarta propuesta, que es de química orgánica también, de UNCE, de Santiago del Estero, bueno, primero reflexionaron sobre la conferencia brindada el lunes por Hilda, y yo subrayé la necesidad que tenemos nosotros como docentes en capacitarnos en materia pedagógica y en cuanto a la interacción humana con nuestros pares y estudiantes de características heterogéneas. No solo nos alcanza con saber los contenidos, ¿no? Eso es lo que está reflexionando. Pensamos que debemos comenzar por una articulación entre las distintas cátedras de cada carrera para planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje con criterios compartidos, similar a lo que decía la docente de matemática. Esto sería el puntapié inicial para trabajar mancomunadamente con otras carreras o facultades, que es lo que estamos haciendo. A modo de ejemplo, comparten una planificación de una clase sobre ácidos bifuncionales de interés agroindustrial que se dicta en química orgánica. Y lo plantea en 4 momentos. El primer momento es la lectura e interpretación de bibliografía seleccionada. El segundo momento es la exposición del docente de la cátedra mediante el uso de pizarra y PowerPoint. El tercer momento es la experimentación y el análisis de trabajo laboratorio sobre ácidos, que era el tema de la clase. Y el cuarto momento es una salida de campo como parte de un proyecto de extensión. Y lo que concluye acá es que la propuesta de la participación de los estudiantes a proyectos de extensión está pensada como una actividad complementaria para ser incluida en la unidad didáctica, que favorecerá la formación de los estudiantes, y consideramos que es ambiciosa, pero para tener coherencia y relación con el tiempo, debería aplicarse durante todo el módulo de cursado de la asignatura. La unidad de la propuesta llevaría 8 horas más la salida a campo. La evaluación sería por rúbricas, y acá plantea los distintos momentos: evaluación individual, grupal, los criterios de evaluación. Y después, en general, dentro del grupo que armamos de trabajo de química, llegamos a la conclusión y hacemos hincapié en los siguientes puntos: que a veces los recursos humanos y estructurales no son suficientes para aplicar el modelo de ACE. La falta de capacitación por parte de los docentes, como que nos falta capacitarnos y también nos falta tiempo para capacitarnos muchas veces. No hay que olvidar el objetivo de cumplir con los contenidos de las trayectorias o asignaturas, y también damos importancia al trabajo colaborativo. Bueno, nada más por ahora. Le cedemos la palabra a Darío Mayeret, que levantó la mano. ¿Estás, Darío? Sí, estoy bien, escuchando atentamente. Y quería comentarle a Sandra que en el caso de química orgánica, nosotros en la Facultad de Ciencia de la Alimentación de acá de la UNER, damos en el segundo año, en el primer cuatrimestre. O sea que el hecho de la deserción es un hecho consumado. Entonces, tenemos los alumnos que quedaron. Sí. Entonces, ahora nos centramos en el hecho de seguir manteniéndolos y que no nos sigan abandonando. Entonces apelamos también a cuestiones que tienen que ver con las competencias básicas, ya relacionadas específicamente con
con la carrera, ¿no? Entonces que adquieran un mejor vocabulario, que tengan mejor destreza en el manejo del material de laboratorio, que ya lo traen algo conocido de la química general del módulo 1, y entonces nos centramos en todas esas cuestiones. Por ahí la deserción en sí, como la tratan en los primeros años, no la vemos. Por eso no es un tema que no sea importante, pero sí que no se ve en segundo año. O sea, en segundo año tenemos que ver qué herramientas adoptar estratégicamente hablando, desde el punto de vista pedagógico, para retener al chico. Porque si llegó hasta química orgánica, porque ya inorgánica la tiene. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto, Darío. Sí, clarísimo. Un poco respondiendo a la pregunta de Sandra, creo que los docentes de química asumimos que nuestra asignatura es una causante de ciertos problemas en los alumnos, sobre todo el abandono. Pero creo que las propuestas las pensamos a partir de cuáles son las variables que tuvimos en cuenta a trabajar para al menos disminuir ese impacto negativo en los estudiantes. Y de ahí que nos centramos mucho en las competencias básicas, lo que hemos propuesto, porque justamente ellos tienen un déficit en esas competencias, como es la comprensión lectora, que para mí es un pilar fundamental, porque si el chico no interpreta lo que está leyendo, no interpreta lo que nosotros les queremos transmitir, mucho menos él va a poder hacernos una devolución con el nivel académico que nosotros pretendemos. Entonces, para nosotros es fundamental trabajar todo lo que es las competencias en comprensión lectora y todo lo que tiene que ver con la representación simbólica de todos esos contenidos que nosotros pretendemos enseñarles. Entonces, creo que asumimos que somos como las causantes de estos obstáculos, pero bien sabemos que si replanteamos o repensamos esa práctica docente, podemos lograr al menos minimizar eso que para el alumno es tan, que impacta negativamente, ¿no? Y básicamente yo creo que las propuestas rondan en esto de empezar a trabajar con las aulas invertidas, y de hecho esta práctica y este ejercicio que nosotros estamos haciendo en estas jornadas se trata justamente de un aula invertida, porque no hay nadie que esté dando una clase expositiva y ustedes atentos, sino que bueno, les ofrecemos un marco teórico en una conferencia y después todos los lugares y espacios de lectura que cada uno lo autogestiona. Después tiene que ver con esto de la producción y el trabajo en grupo, y luego poder transmitirlo. O sea, que para nosotros es fundamental que el alumno pueda transmitir todo ese proceso que tiene interno de todo lo que él va aprendiendo, y eso es lo que a ellos les cuesta. Entonces, me parece que pasa un poco por ahí de explicarnos y contarnos entre nosotros el cómo poder lograrlo. Si bien sabemos que existen técnicas o herramientas, o como lo querramos llamar, metodológica, que es el aula invertida, la enseñanza por proyecto, pero bueno, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Y ese cómo lo podemos construir entre nosotros, que somos los que estamos en territorio de la enseñanza de la ingeniería, porque nadie desde afuera lo va a poder transmitir. O sea, nos puede contar el cómo. Sí nos van a dar un montón de marcos teóricos y un montón de fundamentos desde el campo de la educación. Pero ese cómo es tarea nuestra de cómo lo vamos a arribar con ese chico que queremos que al final de su titulación tenga las competencias específicas del ingeniero en alimentos. No sé si se entendió o... Perfecto, perfecto. Sí. Bueno. ¿Alguien más? Sí, Alicia, adelante. Sí. Bueno, voy a hablar por mí. Bien, adelante. Los estudiantes de
la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, de la mayoría de las carreras, todos cursan química general en primer año. Y cuando pasan a segundo año, a química orgánica, han pasado en el primer semestre de primer año por química general, el segundo año química inorgánica, y para cursar la química orgánica deben tener aprobado química general y cursado y regularizado química inorgánica. La mayoría de los años en promedio, primer año, tiene más de 120 alumnos y es una población muy grande. Cuando llegan a segundo año, al primer semestre, ya han cursado matemática 1, matemática 2, y algunos deben aprobar química general. Prácticas de laboratorio en química general tienen pocas. Tendrán la primera, que es una observación de todos los equipos que hay en el laboratorio, una primera inspección, un contacto más visual y una práctica de destilación a lo sumo. Luego pasan por química inorgánica en el segundo semestre, donde tienen una diversidad de prácticas y no muchas en el laboratorio. Lo atractivo de la química orgánica para los estudiantes, que no los frena en química, es la gran cantidad de trabajos prácticos de laboratorio que tenemos en química orgánica. Tenemos entre 14 y 16 prácticas de laboratorio. Quizás cuando pasan al segundo semestre a química analítica, aquí están presentes, les haya faltado un entrenamiento más fino cuando se trata de manejar bien una medición o el uso de la pipeta, pero es que ese tratamiento tan fino, debido a la preparación previa de los reactivos como para aprovechar el tiempo, y que el alumno traiga el preinforme ya resuelto y el prepráctico ya resuelto, muchas veces con cuestionarios donde tienen que recurrir a los contenidos teóricos y a las lecturas previas de las guías, hace que nos permita hacer tanta práctica. No abandonan por química, les resulta atractivo química. Sandra también estuvo en química orgánica como ayudante alumno cuando cursaba y puede dar fe de esto. El problema es, otra vez, matemática y física los que los retrasa, porque necesitan la correlatividad de matemática y de física para luego aspirar a las cursadas de tercer año. Por eso es que en eso yo difiero en lo que se dice de la química como freno para el estudiante. Y competimos también con otras carreras que hay en la región, que les puede resultar atractivas porque tal vez tengan un régimen de promocionalidad, que es lo que nosotros creo que podríamos implementar. ¿Qué parte del programa podría promocionar para hacer más ágil el aprobar los espacios curriculares? No quiero extenderme en el tiempo, es el aporte que hice. No, por favor, Alicia, estamos para eso y para intercambiar, porque eso nos va a ayudar a nosotros a mejorar. Y de hecho estoy escuchándote con atención porque me parece que vos abriste un poco el juego también a esto que es que el alumno, que aquel que permanece, pueda también mejorar su permanencia. Porque si bien nosotros desde Química General estamos pensando y tratando de bajar los niveles de abandono, que es donde ocurre en mayor proporción, también es importante que ustedes que están en los módulos sucesivos también empiecen a replantearse esto del desgranamiento, cuáles son sus causas, y a partir de ahí también poder disminuir ese desgranamiento, de modo que el chico que permanece en la carrera también mejore su trayectoria académica. No es menor el aporte que estás haciendo, Alicia. Así que te agradezco que
obviamente cada carrera tiene sus particularidades, porque esto que me estás planteando de las correlativas, bueno, hay que hacer un análisis de ver en qué lo beneficia al alumno que está en carrera permaneciendo y de qué manera poder por ahí cambiar ese sistema de correlatividades. Andrés está levantando la mano. Adelante, Andrés. Hola, buenas tardes. Sí, en realidad lo que yo quería decir es algo que terminaste diciendo en el último momento vos. Pareciera que lo que plantea Alicia no sería necesariamente un problema de asignaturas que no se aprueban, sino que sería un problema de un plan de estudio demasiado rígido, que tiene correlatividades estrictas de un cuatrimestre al otro y no permite que los alumnos sigan avanzando. Tal cual. Sí. También puede ser que el problema habría que ya analizar otras cosas como la cantidad de aprobados por asignatura y todo eso, para ver si el problema no tiene que ver estrictamente con las materias del área de física y matemática. Desconozco, porque no soy de ahí, pero pareciera que el problema vendría por otro lado, que eso por ahí no lo estábamos mencionando respecto de las estructuras de los planes de estudio. De acuerdo, Andrés, que eso es un trabajo que lo vamos a abordar en el tercer eje de estas jornadas, porque justamente la idea es poder trabajar sobre esa estructura curricular que en muchas ocasiones es lo que nos obstaculiza la tarea docente para poder abrir un poco el juego y romper con algunas estructuras que no nos benefician ni a nosotros en nuestra tarea pedagógica, ni tampoco al estudiante. Entonces, bueno, por ahí ver de qué manera adecuar cada uno de las currículas de nuestros programas a que disminuya el impacto del abandono en el primer año y también el desgranamiento durante la carrera. Yo bien les había mencionado que en nuestra facultad el tiempo promedio de un estudiante que permanece en la carrera es de 8 años, cuando la propuesta teórica de permanencia es de 5 años. Entonces nos estamos yendo en un tiempo de más del 50% de lo que está preestablecido, que en términos económicos de presupuesto es mucho. Entonces, bueno, ahí hay algunas otras cuestiones que no solo pasa por la tarea pedagógica, sino que pasa por un marco que tiene que ver justamente con lo institucional y con esa estructura curricular, que bueno, es la tarea que nos debemos para el próximo encuentro. Así que te agradezco, Andrés, tu aporte. No, gracias a vos. Bien, ¿alguien más quiere agregar algo, contarnos? Sí, adelante, Martina. No, yo comentar dos cosas hacia arriba y hacia abajo. El comentario que dio Darío anteriormente, que sí, que es notable, el cambio que hay entre los alumnos. Yo tengo alumnos en primer cuatrimestre y en tercero, o sea, en primer año y en segundo año, que no significa que sea el segundo año de ellos en la universidad, ¿no? Porque a lo mejor han tenido que recursar. Se nota cómo ya han adoptado todas o sea, los hábitos de estudio, y es más, a veces comparten conocimientos que adquieren en los trabajos, porque muchos tienen trabajo y nos enriquecen las clases con sus aportes, que está muy bueno, porque también tiene que ver con el desarrollo de la práctica profesional. Eso en cuanto a relacionado al comentario que dio Darío. Y después, retomando lo que dijo Sandra, que es algo que a mí me preocupa bastante, es el tema de los aplazos, y que ella dijo que hay en una universidad un límite máximo, que me parece bárbaro, como para que empiecen a cuidar los chicos el tema de los aplazos. Y después, bueno, el tema del régimen general de estudios, de cómo se rinde, se confunden si es un libre, un final. Eso es lo que pasa cuando recién ingresan. Cuando terminan el cuatrimestre tampoco tienen idea. Y la verdad que se les hace bastante hincapié, pero muchos no entienden.
Y yo sé que Eleonora, si anda por ahí, creo que me va a poder ayudar. Hay un taller antes de ingresar a cursar el primer cuatrimestre. Ingeniería en Alimentos en la UNLU hace un taller y se les explican todas esas cosas, pero Sí. siguen sin entenderlo. Y eso lleva a que también tengan bochazos innecesarios. Pero bueno, eso es algo que también a mí me gustaría reflexionar y trabajar porque a veces me preocupa, porque hay fechas de finales que se presentan y no hacen nada. Y se les pregunta cuánto estudiaron y no estudiaron nada y se presentan para probar, para ver qué onda. Y digo, pero para ver qué onda, pedime un final. O venía a la clase de consulta, no vienen a las clases de consulta, pero bueno, no me quiero extender. Pero me da un ánimo, entre comillas, porque no me pasa solo en Luján, sino que pasa en muchos lugares. Así que bueno, a ver, Eleonora, si me ayudas con lo del Sí, hola, buenas tardes. Sí, nosotros en la Comisión Plan de Estudios, desde hace un par de años, empezamos justo antes de la pandemia, perdón, porque justo estamos en clase de trabajos prácticos, entonces me escapé un ratito, por eso hay tanto ruido de fondo. Iniciamos un curso que en realidad es voluntario, es previo al ingreso, es para los aspirantes de la carrera y comienza entre mitad de febrero hasta el comienzo de la cursada. Y lo que se hacen son, primero, actividades de inducción a la vida universitaria. Se les cuentan cómo es el régimen general de estudio, las condiciones de regularidad, de aprobación, y después se dan algunos talleres, tanto de comprensión de texto, algo de redacción y matemática, ¿sí? Algunos problemas, pero que están siempre enfocados a la ingeniería en alimentos. La comprensión de texto es de un trabajo de divulgación científica, los problemas de matemática tal vez son sencillos, pero aplicados a problemas de una planta o de un proceso de elaboración de alimentos, y los chicos se enganchan un montón, pero bueno, es optativo, no es para nada vinculante con el ingreso a la carrera. Lo agradecen porque después cuando ingresan en Introducción a la Ingeniería en Alimentos se les da también una inducción a lo que es la vida en la Universidad de Luján, pero bueno, de esta manera vamos ayudándolos también a que generen vínculo entre ellos y que se empiecen a contactar para generar grupos de estudio. Perfecto, Leonora, muchas gracias. No, por favor. Bien, ¿alguien más quiere hacer una pregunta, aporte? Bueno, da para hablar este tema. Sé que se quedaron con muchas ganas de aportar, pero bueno, vamos a continuar entonces con las asignaturas de física, y para eso el ingeniero Fernando Parma, que es docente de nuestra facultad, va a hacer la presentación de lo que trabajaron los docentes de física. Así que adelante, Fernando. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en el área de física estuvimos conversando sobre estrategias centradas en estudiantes y lo que hicimos fue buscar un ejemplo concreto en física de aprendizaje basado en problemas. Entonces, dado que estos problemas son poco estructurados intencionalmente, o sea, no se le dice a los estudiantes qué pasos deben seguir para resolverlo, la solución no debe ser vislumbrada inmediatamente. Para resolver el problema, los alumnos deben ser guiados para utilizar el ciclo de 3 pasos, que consiste en lo que sabemos, lo que necesitamos saber y el resumen, ¿sí? Entonces, el primer paso que un grupo debe dar es filtrar lo que es importante de lo que es superfluo en el problema y establecer un listado de hechos. Bien. Esperamos unos segundos a ver si retoma Fernando, pero bueno, bien como escuchábamos, ellos plantearon como metodología de trabajo la enseñanza, digamos, por resolución de problemas, que es otra de las herramientas metodológicas para este modelo o este enfoque del aprendizaje centrado en el estudiante. Y justamente el área de física es un área propicia justamente para trabajar con la resolución de los problemas. Sí, nosotros que estamos como docentes de química, todos los proyectos de integración que hacemos en relación a
a las elaboraciones, por ejemplo, de los alimentos en planta piloto o a escala de laboratorio, también se trata de articular los contenidos con esta asignatura, ¿no? Hoy por hoy estamos introduciendo la medición, por ejemplo, de variables de manera remota, y en ese sentido el área de física contribuye a aportar varios conocimientos y varias herramientas digitales para poder ampliar también y utilizar todas estas tecnologías emergentes que hoy por hoy están apareciendo. Bueno, entonces en una actividad de aprendizaje basado en problema, el problema se da a un grupo de alumnos, preferentemente pequeño. Dado que la resolución de los problemas requiere de estrategias de planificación y monitoreo, se le asigna a los estudiantes roles que integren las siguientes tareas. El director propone planes de acción, asegura la fluidez de las discusiones dentro del grupo y la participación de todos los miembros. El escéptico cuestiona las ideas que se presentan de manera constructiva. El anotador registra y organiza las diferentes ideas, propuestas y datos y se asegura que todos los miembros del grupo sean capaces de explicar la solución. Y el motivador alienta y revigoriza las discusiones cuando se han estancado, sintetiza y vigila las decisiones tomadas y su racionalidad. Pueden pensarse en otros roles posibles de acuerdo a la cantidad de alumnos que conforman el grupo. Entonces, ¿qué debe hacer el profesor? En una actividad de aprendizaje basado en problemas, el profesor actúa como guía, como apoyo más que como un erudito sobre el estrado. Es importante para el instructor guiar a los estudiantes en su búsqueda, en sus investigaciones, sin instruir directamente en posibles soluciones o acciones que puedan proveer soluciones al problema. Así, el instructor puede guiar u orientar la discusión si se aleja del camino, pero no da las respuestas a los estudiantes. Entonces, para resolver el problema o actividad, los estudiantes deben hacerlo paso a paso, definiendo un plan para su solución. En la instrucción tradicional se le facilita a los estudiantes recetas de cocina, donde se describe paso a paso cómo resolver un problema. O sea, mejor dicho, el ejercicio, ¿no? Entonces, en este caso, los estudiantes deben lidiar con la ejecución de algunos de los pasos o con el significado implícito de dichos pasos, o peor aún, ser incapaces de reconocer cómo esos pasos pueden guiarlos a una solución global del problema. En la estrategia de aprendizaje basado en problema, los estudiantes, sin importar cómo, deben generar su propio método de solución paso a paso para resolver el problema. Así, aunque puedan presentarse dificultades para llevar adelante algún paso, no se presentan confusiones sobre la secuencia o significado de cada paso requerido. Más aún, mientras los estudiantes trabajan para resolver el problema, emergen diferentes caminos o soluciones. De esta manera, los estudiantes pueden ver la solución de problemas como un proceso creativo que pueden tomar varias formas a partir de un conjunto dado de condiciones. Podemos tomar como ejemplo la guía Primer Día de Trabajo diseñada por el magíster Gastón Pablo González del Instituto de Altos Estudios Especiales de Córdoba. Esa guía, bueno, está basada en... Yo ahí les dejo, en el documento le voy a dejar la referencia donde está basada esa guía. Y en ella se da a los estudiantes un problema de choque entre autos para aprender sobre el movimiento en una dimensión. El problema en sí es encontrar si el conductor estuvo manejando negligentemente. Para lograr el objetivo, los estudiantes necesitarán colectar información acerca del contexto, qué sabemos, definición de negligente, y también, bueno, para determinar si el conductor fue negligente, se precisa más información, tal como si el conductor estaba intoxicado o si estaba apurado y por ejemplo, sobrepasó los límites de velocidad. A medida que se ubican
nuevas piezas del rompecabezas, ejemplo, información sobre el uso de sustancias. El resumen fuerza a los alumnos a reevaluar qué es lo que saben y qué necesitan saber. Bueno, eso en cuanto a lo que estuvimos discutiendo, y la idea era buscar un ejemplo concreto en física sobre este aprendizaje basado en problemas. Bien, Fernando. Bien, muchas gracias. Que bueno, justamente recientemente les comentaba que está bueno que comentemos algunas experiencias, tal vez que ya las hemos hecho o tal vez las estamos pensando en hacer, y eso nos ayude entre todos a poder replantear nuestras prácticas, ¿no? En ese caso, Fernando, ¿ustedes han podido identificar alguna problemática en física que pueda ser una posible causa de abandono o desgranamiento? Nosotros ahora en física nosotros estamos en el segundo módulo, ¿no? O sea, primer año, segundo cuatrimestre. Y en ingeniería de alimentos tenemos el inconveniente de que para regularizar física 1, tienen que tener regularizada matemática 1 y matemática 2 que se dictan en el primer cuatrimestre. Y para promocionar física 1, necesitan tener aprobadas matemática 1 y matemática 2 del primer cuatrimestre. Claro. Y eso nos genera grandes inconvenientes porque los chicos empiezan a cursar y eventualmente cuando ven que no van a poder promocionar, muchos de ellos dejan de cursar porque no tienen aprobadas ni matemáticas, o pueden tener una de las dos matemáticas pero no tienen las dos. ¿Sí? Claro. Porque es de un cuatrimestre al otro. Exactamente. Que es lo que estábamos hablando y que planteaba hoy Andrés, que justamente ahí hay ya un problema de la estructura curricular y de la flexibilización, ¿no? Porque si tenés un sistema de promoción y correlatividades que te obstaculiza el cursado, bueno, por más que nosotros hagamos lo que hagamos, hay un problema marco que no nos deja avanzar ni a nosotros ni al alumno. Claro, eso, bueno, en ingeniería de mecatrónica, que es una carrera más nueva que se dicta acá en la facultad, eso se solucionó y solamente para promocionar necesitamos tener regularizadas matemática 1 y matemática 2. Entonces nosotros tenemos en mecatrónica, tenemos mucha mayor cantidad de promocionados que en alimentos. Claro, porque tienen más flexible la currícula. Exactamente. Es así. Que de hecho en las carreras tan rígidas en el plan de promoción y de correlatividades, el alumno que empieza a encontrar los atajos, después empiezan a cursar sin estar inscriptos porque hacen eso, pero por lo menos ellos van avanzando en la autogestión de sus aprendizajes, y después cuando están en condiciones, digamos, administrativas de poder cursar, van y se anotan y van medio ya la llevan. Pero bueno, es todo un tema que influye después en los años de permanencia de ellos en la carrera, ¿no? Así que bueno, gracias Fernando. Bien, entonces, de todos modos yo siempre digo, si bien hay un gran desgranamiento entre primero y tercer año, al menos en el trabajo que nosotros hicimos para la carrera de Ingeniería en Alimentos y también en Mecatrónica, no aparece física como un gran obstáculo en el rendimiento académico. Siempre se repite sobre química y matemáticas. Y es como que después que superan esa instancia es como más flexible para ellos poder avanzar. Bien, entonces si no hay más preguntas ni comentarios, vamos a ir cerrando la jornada de hoy. Sí les voy a recordar que la semana que viene empezamos con el tercer eje y con la tercera y última conferencia. Y a diferencia de estos dos ejes, vamos a dar mayor espacio, que son 2 semanas, para poder trabajar todas las propuestas sobre el planeamiento curricular de la carrera.
porque me parece que ahí amerita mayor tiempo y mayor reflexión sobre lo que estamos trabajando, porque involucra a otros actores del plan, ¿no? del programa. Y esto tiene que ver justamente con los que gestionan cada una de las unidades académicas. Entonces, por la importancia que reviste plantear esas nuevas propuestas en la currícula, es que pensamos en un espacio mayor en términos de días para poder trabajar sobre las consignas del tercer eje. Así que bueno, si Dios mediante nos veremos la próxima semana.